Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a abordar el tema del segundo sello del libro de Apocalipsis, que está escrito en la Biblia, y vamos a ver un poquito cómo se va desarrollando esto. Todo esto de la profecía es complejo, es muy profundo, y pues estoy tratando de abordarlo de la manera más cautelosa y más resumida posible, porque igual nos podemos agarrar hablando muchísimo de cada tema, porque es súper interesante, es muy profundo, hay mucho que hablar sobre esto, pero también no quiero extenderme demasiado para que no sea tan pesado, ¿no? Que podamos verlo a grandes rasgos de qué se trata. Y voy a empezar con esto. En Apocalipsis 6:3 dice así: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, en otras versiones dice rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Esto es el segundo sello, es un caballo rojo o bermejo y que tiene el poder de quitar la paz. Pero entonces ahí podemos pensar, bueno, pues paz realmente no ha habido en la tierra desde que el ser humano está en ella. De hecho, nosotros llegamos, la humanidad llegó a la tierra en un estado de guerra, y así ha sido durante mucho tiempo. Si recordamos todo el Antiguo Testamento, todas las guerras que hubo, antes de la llegada de Yeshua, el Mesías, cuántas guerras no hubo. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿No? ¿Por qué nos dice quitar de la tierra la paz? O también podemos ver que actualmente pues hay guerras todo el tiempo, y guerras económicas, y ahora guerras biológicas. Y bueno, entonces ¿dónde vamos a ubicar este sello? ¿Qué es lo que nos va a dar la pauta de saber en dónde se abrió, en qué momento se abrió? Y bueno, lo primero que nosotros podemos, en donde podemos ubicarlo, es: este sello se abre después del primer sello, ¿no? Entonces estamos de acuerdo que se abrió después de la venida de Yeshua, el Mesías, aquí a la tierra. Hay una parte que me faltó decir de este capítulo 4, dice: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esta palabra también es clave. Vamos a ver a qué se refiere con esta espada. En primer lugar, esta espada representa la palabra de Dios, y también representa un juicio a través de su palabra. Cada vez que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, cometía fornicación o idolatría, venía guerra contra ellos, venía opresión, venía esclavitud, y había un juicio de parte de Dios. Ahora, si estamos viendo que se abrió desde el primer sello, después del primer sello, entonces quiere decir que en su pueblo hubo contaminación para que viniera este juicio, para que la espada estuviera en contra. Para entender un poco más este sello necesitamos ver el paralelismo que lo acompaña, que es la iglesia, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Voy a leer la primera parte. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahí podemos ver otra vez la espada. Vemos que el caballo rojo se le dio una gran espada, y aquí en la iglesia de Pérgamo le está diciendo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Esta es la única de las 7 iglesias en la cual Jesucristo se presenta como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Qué es esta espada? Les mencionaba hace un momento que es un símbolo de la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice así:
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios, más cortante que espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ahí está claramente, ¿no? ¿Qué es esta espada? Es la palabra de Dios. También en Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces estamos claros que esta espada aguda de dos filos es la palabra de Dios. En esta iglesia de Pérgamo nosotros vamos a ver, como ya habíamos visto en las dos iglesias anteriores, cómo es que Dios estaba advirtiendo a las iglesias de la contaminación que se estaba metiendo en ellas. Pero aquí vamos a ver más claramente cómo es que esta contaminación empezó a crecer, empezó a esparcirse. ¿Qué tipo de lucha es esta que se va a desarrollar? Pues es una lucha a nivel de la escritura y el conocimiento de la misma. Voy a leer el siguiente versículo, el versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. A ver, aquí hay algo que como que sí resalta, ¿no? En primero le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero le está hablando a su iglesia. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Quiere decir que la iglesia está asentada donde está ya el trono de Satanás? Pues sí, de esto está hablando. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vuelve a hacer hincapié en donde mora Satanás. No está hablando de un lugar específico en la tierra en el que more, sino está hablando de una operación dentro de la iglesia de Jesucristo, de Yeshua, el Mesías, de este evangelio que él trajo a la tierra. Hay una mezcla entre los que retienen la fe en el nombre de Yeshua y los que habitan en donde está el trono de Satanás. Algo que tenemos que tener claro es que está hablando de estas iglesias a nivel profético y a nivel espiritual. No es que le esté hablando a una iglesia en particular, sino está hablando de características espirituales del desarrollo de la iglesia. Aunque aquí el apóstol Juan está hablando a iglesias que están en el mismo periodo de tiempo establecidas en diferentes regiones de Asia, está hablando de características diferentes de cada una. Y esto coincide con el desarrollo de estos caballos del Apocalipsis. ¿Cuál es la diferencia? Pues como les decía al principio, todo el tiempo ha habido guerras, todo el tiempo ha habido espada, todo el tiempo ha habido sangre. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora es su iglesia la que se está contaminando. Ahora es su iglesia la que está cometiendo homicidios espirituales a través de la palabra, a través de la espada de dos filos que es la Biblia. Recordemos que la Biblia siempre nos habla de que hay dos tipos de muerte, una que es la física y otra que es la eterna, la espiritual, la de nuestra alma. Entonces, es más importante la muerte espiritual de nuestra alma que la muerte física, porque finalmente el cuerpo, pues a todos nos va a tocar morir, pero nuestra alma es la que va a vivir o morir para siempre. También dice la Biblia, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero el espíritu no pueden matarlo. Antes bien, temed a aquel que puede matar el espíritu, que es Dios. Entonces aquí estamos viendo esta descripción de una iglesia que empieza a contaminar esta palabra que fue dada pura, este evangelio que fue dado puro. Dice más adelante, pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Quién es este Balac? Bueno, aquí para empezar ya nos está diciendo unas características muy importantes. Comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Tenemos que tener en cuenta que la ley que el Eterno dejó para el pueblo de Israel fue el primer pacto. Esa ley no pierde vigencia, es vigente, solo que ahora es espiritual, pero eso no quiere decir que ya no tenga efecto. Ese es un tema muy largo, muy complicado, pero en esta ley nos dejaba muy claro que no debíamos comer cosas sacrificadas a los ídolos y mucho menos adorarlos, y también cometer fornicaciones. Pero vamos a ver un poquito más quién es este Balaam. Balaam es un personaje que aparece en la Biblia, que él aconsejó a Balac a seducir a los israelitas por medio de mujeres de Moab. Recordemos que los moabitas tenían tradiciones muy diferentes a las del pueblo de Israel. Ellos adoraban ídolos, adoraban a Baal Peor. Baal Peor, voy a leer una parte de la Biblia en Números 25, que dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Recordemos que esto era así como declararle la guerra a Dios. Dios no aceptaba que su pueblo, aquel que había sido escogido y apartado, se inclinara a otros dioses, que comiera cosas sacrificadas a otros dioses, mucho menos que se postraran a estos dioses. Dice más adelante: así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Baal Peor era uno de estos ídolos. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Otra característica de este versículo es que habla de Balac. ¿Quién fue Balac? Bueno, les voy a platicar brevemente de qué se trata. Balac era un profeta de Dios, pero Balaam quería que este profeta maldijera al pueblo de Israel. Quería pagarle dinero para que los maldijera, porque no los quería en sus tierras. Entonces, pues Balac, así como que muy solícito, bueno, voy a preguntarle a Dios a ver si me deja maldecir a su pueblo, ¿no? Y pues Dios le dijo que no. Pero entonces otra vez llega Balaam y le dice: oye, te voy a pagar bien, te voy a dar riquezas, te voy a dar todo lo que quieras, pero maldice a este pueblo. Y otra vez Balac: déjame preguntarle a Dios. Dios ya le había dicho que no, pero va otra vez y le pregunta. Y esto sucedió por tercera vez, y le dice: bueno, déjame preguntarle a Dios. Y el ángel de Jehová le responde: bueno, ve, pero yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo supongo que Balac pensó: ya me dio permiso de maldecirlos, y lanita, ¿para qué te quiero, no? Y resulta que en el camino el ángel de Jehová se para en el camino, pero él no puede verlo, pero su burra sí lo vio. Entonces la burra de Balac se detiene y no quiere avanzar. Entonces Balac, me hago bolas con el Balaam y Balac. Se levanta todo enojado y le empieza a golpear a la burra, y resulta que la burra empieza a hablar y le dice: bueno, ¿por qué me golpeas? Y entonces ya el ángel del Señor habla con Balac y le dice: mejor la burra fue más sensata que tú. Si tú vas y maldices al pueblo, pues viene muerte sobre ti. No puedes maldecir el pueblo que Dios ha bendecido. Entonces, pues ya fue Balac, y al final de cuentas bendijo al pueblo de Israel, porque nadie puede maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Pero ¿qué es lo que nos muestra aquí? Que ya había un interés económico en las cosas espirituales, y eso es otra de las contaminaciones de esta iglesia. Vemos una
comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué es la idolatría? Pues la idolatría es adorar a quien sea, que no sea el Dios eterno, ya sea imágenes, ya sea estatuas, ya sea estampas, ya sean hombres, ya sean ministros, sacerdotes, a quien sea. Nosotros, el pueblo que Dios eligió, no puede postrarse, jamás debe de postrarse ante ningún hombre, ante ninguna estatua, ante ningún otro Dios que no sea el Dios eterno. Dios es el creador de todo lo que existe, de todo, absolutamente de todo, de la vida. ¿Acaso cómo es que nuestra mente puede pensar que el poder y la esencia de Dios puede ser contenida en un pedazo de madera o en una imagen o que pueda ser representada por un ser humano? Nosotros estamos llenos de iniquidad, de maldad, de imperfección. ¿Cómo es que ese Dios eterno, grande, poderoso, va a ser comparable a un ser humano como nosotros? Eso es abominación a Jehová. No podemos, como pueblo de Dios, adorar ni postrarnos ante nadie que no sea el Dios eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Yeshua, que es su hijo, es su esencia, es él mismo. Pero no podemos representarlos con imágenes. Eso es una de las contaminaciones de esta iglesia. La otra que podemos ver aquí en la Biblia, esto está escrito en la Biblia de todos, en la Biblia cristiana, católica, de la Nueva Versión Internacional. Revísenlo. Hay muchos pasajes que hablan de esto. Y la otra cosa es la contaminación del dinero, el querer comprar favores espirituales con dinero. Eso es corrupción. Y esta corrupción ya había entrado a la iglesia del Señor. Por eso dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Pues está haciendo toda la obra de Satanás. La iglesia de Dios, en la que se supone que se debería de dar la palabra, el mensaje fiel, claro, verdadero, y sin embargo ya estaba contaminada. Ahora, también habla, en el siguiente versículo dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuál es esta doctrina de los nicolaitas? Hay varias teorías sobre esta doctrina de los nicolaitas, pero unas de las que encontré que son las más fuertes es que tenían como privilegios especiales, una forma de organización piramidal, ¿no? Yo soy el más poderoso, yo tengo mis vínculos con el César y pues yo soy el más importante. Después vienen estos que son los un poco menos importantes, luego estos que son los menos importantes y estos que son los menos importantes. Ese tipo de organización tenían. Y la Biblia dice, ninguno tenga mayor estima de sí mismo que de su hermano. Y esa es una contaminación que se ha dado no solamente en esta iglesia que está describiendo, sino a la iglesia actualmente. Iglesias cristianas, iglesias católicas, iglesias de todo tipo. Está el pastor y sus allegados, los que están ahí con él, los que se van a la mesa VIP, luego los otros servidores y abajo el vulgo, ¿no? En la iglesia católica es lo mismo, el sacerdote, el papa, y después los que siguen llenos de riquezas, llenos de vestidos lujosos, y después pues hasta el último, como siempre, los demás. Este tipo de organización es abominación al Señor, no le gusta. Okay. Los nicolaitas comenzaron a dividir al pueblo de Dios en dos grupos: los clérigos, que eran personas apartadas, doctas, espirituales y con privilegios, y los laicos, que correspondían al resto del pueblo. Ahora, desde el tiempo que comienza esta estructura piramidal dentro de la iglesia, que no está sustentada en la Biblia, la iglesia se vio reemplazada
por una institución organizada con jerarquías y moldes seculares y paganos extraídos del romanismo. Otra cosa que hacían los nicolaitas, otra de sus doctrinas, es que enseñaban la libertad de la carne. Esto es algo que encontré en Wikipedia también. Y que cometían fornicación y este tipo de cosas. Entonces esas son algunas de las características de esta iglesia. Voy a continuar en el siguiente versículo. Dice: por tanto, arrepiéntete. Esta palabra la Biblia lo dice constantemente: arrepiéntete. Hay quienes dicen: no, pues yo lo viví bien y cometí errores y no tengo nada de qué arrepentirme. Eso es muy respetable, la forma de ver las cosas de cada persona, pero la Biblia habla de un arrepentimiento, que es reconocer lo que hicimos mal, o más bien reconocer el pecado y dejar de hacerlo. A este arrepentimiento se refiere. De nada sirve que uno tenga remordimiento por algo que hizo mal si lo va a seguir haciendo. El arrepentimiento claramente es: me doy cuenta de mi pecado, me doy cuenta de mi error y no lo vuelvo a hacer. Eso es el verdadero arrepentimiento. Y dice: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con el escrito está, con la palabra, la espada. Dice después: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Viene una bendición del poder vencer todo esto, del apartarse de todo esto que nos está mostrando, esta contaminación del Evangelio de Jesucristo a través de la idolatría, a través de postrarse ante ídolos, ante personas, de cometer fornicación y darle libertinaje a los placeres de la carne y no enfocarnos en lo que es espiritual. Y además querer comprar los favores espirituales con dinero. Poner las riquezas por encima de lo que Dios ha establecido. Dice la Biblia: el principio de todos los males, o la raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron traspasados por muchos dolores. Y también dice: no puede servir a dos amos, a las riquezas y a Dios. Como que sí hay un pleito entre las riquezas y Dios. Dios no vino a ser un pueblo de gente rica y millonarios y que vivan la vida loca y que todo sea felicidad. Dios vino a salvar a todo aquel que se había perdido. Y si la iglesia de Jesucristo está pensando en dinero, en qué me vas a dar, en qué casa voy a tener, pues ya estamos cayendo en este error, ¿no? ¿Y quiénes son los que están actuando de esa manera? Pues aquellos que están donde está el trono de Satanás. Esas son las obras del enemigo de Dios. Ahora vamos a ver en qué momento aproximado considero que este segundo sello fue abierto. Algunos, los historicistas, dicen que fue en el 313 después de Cristo. ¿Por qué? Porque este es el tiempo en el que la iglesia empieza a mostrar estas características. Vamos a ver algunas cuestiones históricas que pasaron en este tiempo. En este periodo, los emperadores romanos sostuvieron a la iglesia cristiana política y militarmente. Entonces comenzó una lucha interna por los poderes dentro de la iglesia cristiana. Esto fue aproximadamente en los siglos 4 y 5, en el que los obispos de las 5 ciudades más importantes del Imperio Romano, Roma de Occidente y Alejandría, Constantinopla, Jerusalén y Antioquía de Oriente, deseaban obtener la primacía de la cristiandad. Ahora, desde la unión de la iglesia y el Estado, el emperador romano Constantino luchó hasta el año 337 después de Cristo en favor de los intereses de la iglesia. Después vino Clodoveo,
que le llamaban el hijo predilecto de la Iglesia Católica, rey de los francos, el que rió hasta el 481 después de Cristo, contra todos los enemigos de la Iglesia. Cuando surgieron las tribus arrianas que estaban en oposición al obispo de Roma y al desarrollo del papado del Vaticano, la Iglesia desató diferentes guerras contra ellas. Los emperadores romanos católicos de Oriente, Justiniano y Zeno, guerrearon contra las tribus arrianas, destruyendo primero a los érulos en el año 493 después de Cristo, después a los vándalos en el año 534 y finalmente a los ostrogodos en el año 538. Aquí vemos claramente cómo es la misma Iglesia, este evangelio, respaldada por el evangelio, la que está ocasionando todas estas muertes, amparándose en la palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver esta relación del caballo rojo, el caballo bermejo, que tiene esta espada, ¿no?, que es la palabra de Dios, con todo lo que sucedió históricamente en este periodo. O sea, ya, como les decía al principio, pues guerras las ha habido todo el tiempo, pero ¿quién es el que está ocasionando todo este derramamiento de sangre? La misma Iglesia, que se supone que debería de ser la que traiga la paz, que tiene que ser la sal del mundo. Es esta misma Iglesia contaminada la que está derramando toda esta sangre. Vamos a ver un poco más adelante qué más sucedió. En este tiempo se constituyó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano a través del Edicto de Tesalónica. Ahora, también en esta época de la Iglesia de Pérgamo es cuando estaba en pleno desarrollo el establecimiento del papado del Vaticano, o sea, los papas. Pérgamo era una ciudad pagana, muy religiosa y llena de idolatría, y pues todo eso finalmente encontró su lugar dentro de la Iglesia de Jesucristo. Se encontraban ahí en Pérgamo varios templos dedicados al culto de diferentes dioses paganos. Como podemos ver, esta es una época en la que la cristiandad y el paganismo romano se empiezan a mezclar. Se empiezan a mezclar de tal forma que a veces es difícil distinguir uno del otro. Ahora, voy a tocar algunos puntos que dice la Biblia de por qué nosotros no debemos de postrarnos ante una persona, ya sea llamado papa, ya sea llamado pastor o rey o príncipe o reina. Dice en Apocalipsis 19:10, yo me postré. Esto es cuando un ángel está dando la revelación a Juan. Dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿A quién tenemos que adorar? A Dios. Solamente, ni siquiera un ángel permitió que Juan se postrara a sus pies. ¿Por qué tendríamos que postrarnos a los pies de un ser humano? Ahora, también la escritura en Hechos 17, del 16 al 30, pueden leerlo, voy a leer solo alguna parte. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Eso está escrito en la Biblia. No me lo estoy inventando yo. Pueden leerlo, está en Hechos 17, 16. Y lean todo este pasaje hasta el 30. Aquí nos dice claramente, ¿cómo podemos pensar que Dios sea semejante a un pedazo de oro, o de plata, o de piedra, o una escultura muy artística? ¿No? También en este tiempo de la iglesia espiritual, de la iglesia de Pérgamo,
es cuando que estamos hablando aproximadamente en el 394 después de Cristo. Es la época en la cual comenzó la exaltación de María. María, la que fue la madre biológica en la tierra de Yeshua, el Mesías. Y por primera vez se le dio a ella el término Madre de Dios por el Concilio de Éfeso. Recordemos que cuando el Señor Yeshua estaba en la cruz, dijo: mujer, he ahí tu hijo, diciéndole al apóstol Juan. No le dijo madre, le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Aunque sí era su madre biológica, Dios es claro en toda su escritura. No hay otro Dios, no hay otra diosa, ni siquiera un ángel está al nivel de Dios. A quien nosotros tenemos que orar, a quien nosotros tenemos que adorar, a quien nosotros tenemos que postrarnos ante Dios y nada más. Ni siquiera a los pies de María, su madre biológica. Ella fue una mujer excepcional, una mujer que tuvo una bendición muy grande de ser la portadora de la semilla de Dios y traer a esta tierra al Mesías. Pero ella no es diosa, ella es un ser humano, no como nosotros, porque pues fue elegida por Dios, tuvo que ser una mujer excepcional, pero es un ser humano. No, ningún ser humano merece recibir la adoración que solo le pertenece a Dios. Entonces, estas son algunas de las cosas que sucedieron en esta época, que es en donde estamos más o menos situando a esta iglesia de Pérgamo, aunque recuerden que esto es solo espiritual, porque estas cartas fueron escritas a las 7 iglesias pues en el tiempo de Juan, y estamos hablando aquí ya que son 300, por lo menos 331 años después, ¿no? Ellos no vivieron tanto tiempo, pero sí vemos el desarrollo espiritual de estas iglesias. Más adelante vamos a ver las demás iglesias como cada vez se va corrompiendo más y más y más. Y es una forma en la que el Señor nos ilustra cómo es que su iglesia se va corrompiendo y por qué es que va a venir el juicio y de qué manera. Si nosotros solo lo vemos desde el punto de vista literal, vamos a confundirnos mucho, porque la Biblia es un libro profético, está lleno de símbolos y hay que ser muy cuidadosos para entenderlo. Es más, no me crean nada de lo que les digo, ustedes búsquenlo, léanlo. Yo espero que este video sea una herramienta para darles una idea. Bueno, no es. Estoy citando también aquí algunos historiadores, algunos teólogos que han estudiado de esto, y pues también en oración le he pedido a Dios que me dé sabiduría, discernimiento, y leyendo todo esto es que voy encontrando como el hilo, porque la profecía es muy complicada, es muy complicado entenderlo, pero cuando uno empieza a ver el panorama completo, ¿no? Cuando te das cuenta de cómo van sucediendo las cosas y vas armando el rompecabezas, entonces dices: sí tiene sentido todo esto. Y más, porque nosotros ya estamos en un tiempo en el que muchas de estas profecías ya se cumplieron. Va a haber algunos que apoyan la teoría de los futuristas, que dicen que después del rapto es cuando se van a abrir apenas los sellos. Ahí, pues véanla, pero yo les recomiendo que busquen en oración a Dios para que Él les revele todo esto, porque estos temas son para aquellos que ya conocen un poco de la Escritura, que buscan a Dios, que anhelan conocer de Dios. A veces, como seres humanos, amamos más nuestras ideas, nuestra religión, que a Dios, porque no queremos conocer lo que Él realmente está enseñando, lo que Él tiene para nosotros, lo que Él estableció, cuáles son sus leyes, sus normas, sus requisitos, y amamos más lo que nosotros creemos.
No, es que a mí me enseñaron desde pequeño que es así. Y no investigamos. Es muy fácil perderse porque todo el mundo cree tener la verdad. Todo el mundo va a defender sus ideas hasta las últimas consecuencias tal vez. Pero es el momento también de ser sensibles a la voz del Espíritu. Recuerden que Dios es Espíritu, no solo es algo terrenal, todo lo espiritual se manifiesta en lo terrenal. Sí, eso es cierto porque nosotros somos carne. Pero hay muchas cosas que están sucediendo, muchas cosas en la Escritura que no se pueden entender literalmente, porque son símbolos, porque no para todos es esto, solo para aquel que tiene sed, que tiene hambre de conocer realmente lo que está sucediendo y lo que Dios ha deparado para nosotros. Ha habido una pregunta en el aire durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál es el propósito del ser humano en la tierra? El Señor nos lo dijo desde un principio, ¿cuál es el propósito? Pero no hemos querido entenderlo. Él quiere una descendencia santa para Él. Y todo este proceso que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra es un filtro mediante el cual Dios va a elegir lo que Él quiere tener. Se oye así como que Dios tan malvado, pero así es. Por eso Dios nos está dejando muchas herramientas. Nos dejó un libro completo. Cuando una persona fallece, a veces le deja a sus hijos una carta donde les dice: cuídate, te quiero mucho, hijo. Es un testamento, es una carta que le dejas a tu hijo para que recuerde, para que no sea parte del camino que tú le has enseñado. Imagínense Dios qué carta tan grande nos dejó. Esta es la carta de amor que Él nos dejó para que nosotros pudiéramos encontrar el camino de regreso a Él. Es muy grande, pero tiene todo lo que necesitamos saber. Pero hay que buscarlo con el Espíritu. Gracias por haber escuchado este video. Espero que sea de utilidad para ustedes y continuaremos estudiando esto que es bastante complicado, pero trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Gracias, nos vemos.